equipo de organización de este seminario, que incluye a colegas de distintas universidades iberoamericanas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entre todos nos hemos puesto de acuerdo en la idea de lanzar este seminario, que se va a realizar o va a tener sesiones desde aquí hasta octubre, todos los primeros jueves de mes, les iremos avisando, para desgranar cuál es la situación del continente latinoamericano y, sobre todo, cuáles son sus perspectivas de futuro tras los efectos de la pandemia, los efectos de las políticas aplicadas para frenar la evolución de la pandemia y situarnos en el escenario futuro en este país. Obviamente, vamos a tratar de temas desde lo más generales, como hoy, que vamos a hablar de la situación económica, de los cambios estructurales y de ese futuro económico más o menos inmediato, pero trataremos también aspectos que creemos que son relevantes para Latinoamérica y sus próximos. La sanidad, trataremos de la educación, trataremos las brechas de género que existen en el continente y que han podido incluso exacerbarse por efecto de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia. Les presentamos, por tanto, este seminario LATAM post-COVID, donde vamos a tratar de todos estos temas en los próximos meses y esperamos contar, como contamos hoy, con su presencia. Les iremos informando detalladamente de la evolución de estas sesiones, de estas 6 sesiones que inicialmente ponemos en marcha. Estamos retransmitiendo por varios canales de YouTube y de Facebook, con lo cual podrán, si tienen interés, volver a ver el coloquio y los debates que aquí se desarrollen en los próximos días a través de Facebook de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Sociedad para el Avance de la Socioeconomía y a través de, en este caso de YouTube, y a través de Facebook en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tenemos con nosotros a 3 destacados académicos y profesionales del mundo de las ciencias sociales que van a debatir con otro cuarto también destacado de la Universidad Nacional Autónoma, el profesor Rolando Cordera, y estarán en el debate José Antonio Campo, Daniel Titelman y Federico Rocha. Ya tendrá ocasión el moderador de presentarlos con más detalles. Sin más, yo le cedo la palabra al rector, a mi rector de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha tenido a bien estar con nosotros para introducir este seminario, esta sesión, esta primera sesión del seminario LATAM post-COVID. Y finalmente, para no entretener más, agradecer a todos los participantes, a los 4 que participan en el panel y a mi rector, el profesor Rafael Garese, estar hoy presente con nosotros, animarnos a desarrollar estos encuentros y desearles a todos ustedes, agradeciéndoles también su presencia, que sea de utilidad, que sea de interés, que aprendan y nos enseñen cosas y tendrán ocasión de intervenir, de participar, mejor dicho, con sus preguntas, que pueden introducir en preguntas y respuestas o en el chat y que se las iremos transmitiendo a los participantes. Preguntas, comentarios, consideraciones, lo que les parezca oportuno a lo largo de la sesión y en la última parte de la misma se las trasladaremos al moderador para que a su vez se las haga llegar a los 3 contertulios. Muchas gracias, reitero a todos y profesor Garese, adelante. Pues muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde estén en este momento. Para mí, desde luego, es un placer participar en esta sesión de inauguración y quería agradecerle al profesor Santos Ruesga su invitación y a todo el comité organizador de este seminario, de esta serie de seminarios que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses, porque creo que sobre la época post-COVID que estamos ya empezando a vivir, porque creo realmente que es tremendamente oportuno, ¿no? Es muy oportuno porque la llegada de este virus, la llegada de la producción de esta pandemia ha tenido un efecto pues muy importante en lo que es nuestras vidas, nuestra forma de vivir, por supuesto en la economía, por supuesto en la sociedad, en muchos aspectos, ¿no? Que nos han hecho cambiar radicalmente nuestra manera de enfocar
por el momento, el día a día, pero con seguridad también el futuro. Por eso creo que en este momento es tremendamente relevante este tipo de foros de discusión donde se pueden poner ideas y se puede dialogar sobre las consecuencias, el por qué se ha llegado a esta situación y cómo podemos entre todos pues, afrontar el futuro. En este sentido quería hacer simplemente 2 o 3 reflexiones, porque mi intención de inaugurar esta serie de seminarios era fundamentalmente mostrar el apoyo de mi universidad y la satisfacción de mi universidad de que esto se desarrolle en colaboración con nuestros socios académicos de latinoamericanos. Las reflexiones son muy sencillas. La primera es que creo que la llegada de este virus lo que nos ha mostrado en primer lugar es la fragilidad de la sociedad, desde luego, pero la fragilidad también de nosotros como seres humanos. Es decir, la evolución en los últimos tiempos con estos desarrollos tecnológicos tan importantes a todos los niveles, ¿no? Pues nos hacían sentirnos muy fuertes a pesar de que sabíamos las diferencias tan importantes sociales que existían, ¿no? Y este pequeño virus lo que nos ha demostrado es que en realidad somos muy débiles y que por tanto lo que tenemos que hacer es entre todos fortalecer a nivel individual y sobre todo a nivel social nuestras sociedades, nuestros países, ¿no? En segundo lugar, yo creo que un efecto que también, una consecuencia que también nos ha demostrado la llegada de la pandemia es que vivimos en una sociedad tremendamente desigual. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible son pues bueno, son un objetivo importantísimo, ¿no?, de lo que es la sociedad a nivel mundial, pero claramente a día de hoy eso lo que demuestra es que tenemos que luchar todavía muchísimo por evitar las desigualdades tan enormes que existen en nuestra sociedad y que este virus probablemente a aumentar, ¿no?, pero que ya simplemente su llegada está evidenciando, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante en que existan foros de reflexión en el cual se puedan poner todos los temas que ustedes han puesto encima de la mesa de una manera clara y de una manera contundente para que se pueda de alguna manera discutir desde la academia, ¿no?, que es, como decía antes el profesor Santos Ruega, el lugar donde tenemos la oportunidad de expresar con claridad y con libertad todas nuestras opiniones y confrontarlas con las de nuestros colegas, ¿no? Y el tercer punto, la tercera reflexión que yo creo que es relevante también en este punto, y eso me llega un poquito más cerca a mí porque mi formación es biomédica, yo soy profesor de la Facultad de Medicina, es que este SARS-CoV-2 lo que ha demostrado es la importancia enorme que tiene la ciencia. La ciencia es algo que depende del país, se valora de una forma u otra, pero en términos generales, si vemos la humanidad en su conjunto, quizás está un poquito infravalorada y hoy, a día de hoy, se ha demostrado su importancia tan extraordinaria, sobre todo en una sociedad como la que vivimos, con una capacidad de movimiento de las personas entre unos países y otros, etc. Ayer mismo tuve la oportunidad de asistir a un seminario que me encantó dentro de una serie que se llama Ciencia y Sociedad, que la han organizado los receptores de unos proyectos importantes que hay en Europa en estos momentos del European Research Council, del ERC, y que la dio Ugur Sahin, que ha sido el científico que ha desarrollado la primera vacuna basada en RNA mensajero. Y realmente lo importante del seminario no es el desarrollo tecnológico de la vacuna, que es la que ha comercializado Pfizer, sino de dónde proviene ese conocimiento. Y ese conocimiento proviene del estudio del sistema inmune aplicado a un problema completamente diferente, que eran los antígenos que se producían en las células tumorales. De ahí que es importante que se genere conocimiento, que la ciencia sea capaz de desarrollar herramientas basadas en ese conocimiento que ayuden a la sociedad, y sin duda las vacunas pues han van a suponer pues una ayuda inestimable a lo que es superar esta pandemia. Por eso creo que esto también nos ha enseñado el valor de la ciencia, y el valor de la ciencia no es solamente la ciencia biomédica, que en este caso tiene una aplicación en vacunas. Lo que ustedes están haciendo desde el entorno de las ciencias sociales es igual o más relevante, ¿no? Porque es precisamente desde la ciencia y desde la academia, en todas sus perspectivas, en todas sus disciplinas, en todo lo que es la interacción entre las diferentes formas, ¿no?, de pensar
pensar y de estudios que se realizan, cómo se pueden afrontar problemas de esta magnitud. Por eso, sencillamente, y con estas reflexiones muy sencillas, quería reiterar mi agradecimiento por invitarme a participar en esta inauguración, desearle que este seminario sea muy fructífero, y no solamente este, sino toda la serie de seminarios que estén programadas, que tengan un enorme interés, que seguro que lo van a tener, y que además sirvan para poner encima de la mesa la semilla que nos permita construir entre todos un futuro mejor. Así que muchísimo agradecimiento, muchísimo ánimo, y espero que disfruten mucho de la sesión. Por mi parte ha sido un placer poder dirigirle las palabras en estos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Adelante, Rolando. Profesor Cordera. Muy bien, gracias, rector Garese. Muy buena y estimulante apertura. A mí me toca la misión de moderar lo que me parece que pues es en este caso una tarea muy sencilla, dado la experiencia de nuestros participantes en este tipo de asuntos, de intercambios a través de las horas y de los espacios a que nos ha traído la pandemia y el confinamiento. Voy a entrar directamente a la cuestión con el propósito de que tengamos el mayor tiempo posible para nuestros participantes. Empiezo por leer el título de la convocatoria: El futuro post-COVID de América Latina, visiones macroeconómicas, asimetrías estructurales y transformación productiva. Vaya temática y vaya problemática. Yo creo que José Antonio y Daniel Titelman están recordando seguramente las muchas horas de cubículo en la sede de Santiago de Chile, de la CEPAL, para ir configurando formulaciones en torno a estas grandes cuestiones. Yo me permití complicarme un poco la reconstrucción histórica y escribí: la larga marcha de América Latina, otra vez, de la crisis de la deuda externa y la década o década y media, como se dijo en aquel entonces, perdida. Y desde ahí la CEPAL nos propuso transformación productiva con equidad como agenda post-crisis de la deuda externa, post-década perdida, 2 décadas y media perdida. Y América Latina sorteó muchos obstáculos inscritos en el gran lema de la recuperación democrática o de la construcción democrática según cada país. Y a principios del siglo XXI parecía estar en condiciones de plantearse su inscripción en un nuevo ciclo que dejara atrás precisamente esa década y media perdida y esa etapa oscura de dictaduras y autoritarismo. Y de nuevo la Comisión Económica para América Latina, que antes había estado dirigida por un querido amigo, Gerd Rosenthal, y con una participación muy destacada de nuestro siempre extrañado Fernando Feinsilber. Ahora, al final del siglo, estaba coordinada por nuestro amigo José Antonio Ocampo, y nos propone, para arrancar el siglo y el ciclo, diría yo ahora, en retrospectiva, equidad, desarrollo y ciudadanía. Y en efecto, en la primera década del siglo XXI
América Latina en su conjunto. Estoy agregando lo que no hay que hacer, pero estoy utilizando las estadísticas de Naciones Unidas. América Latina, si no me falla la vista, que suele pasar, crece por encima de la Unión Europea, de otros países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos y demás. Y viene el boom, entre comillas, o no, de las materias primas, y la discusión y la reflexión empieza a ser qué tanta capacidad tenemos los latinoamericanos de sembrar las rentas extraordinarias que este boom está ofreciéndonos. Bueno, unos años después, antes de que estallara la pandemia, el crecimiento latinoamericano se redujo a más de la mitad de lo que en promedio había crecido desde fines del siglo XX hasta 2012, 2013. Y luego viene la pandemia, el confinamiento y la obligada suspensión de actividades económicas que repercuten en las estrepitosas caídas de una dinámica productiva que ya venía disminuyendo, alentándose, pero que nos lleva, bueno, a las caídas del continente en su conjunto, de la región en su conjunto, del 8%, con una caída de México del 9%, de Perú del casi el 13%, Chile 5%, etc. Brasil 10%, según Naciones Unidas en 2020. Bueno, José Antonio Campo, acabas de publicar en un número extraordinario de la revista de la CEPAL lo que propones como una perspectiva histórica. Entiendo, desde el COVID y sus implicaciones socioeconómicas. ¿Por qué no empezamos nuestra conversación contigo y con tu muy buena memoria? Bueno, muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al rector, al profesor Garese, lo mismo que a Santos Ruesga, por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y obviamente la moderación del amigo Rolando Cordera y estos dos excelentes panelistas que me acompañan. Rolando se refiere precisamente a un artículo que acaba de publicar la revista La CEPAL en un número especial sobre la crisis del COVID-19 en América Latina, en la cual me pidieron que yo hiciera una reflexión sobre la crisis del COVID en perspectiva histórica. Entonces, el artículo compara América Latina, compara 4 crisis anteriores con esta: la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, la crisis de la deuda de América Latina, que son 2 crisis largas, y 2 crisis cortas, que son la crisis asiática, que tuvo un impacto muy fuerte en América Latina, y la crisis esta del 2007-2009, que algunos hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte. Y digamos, la conclusión, yo diría, más interesante de este artículo es que los choques externos no explican por qué América Latina es la peor región del mundo en desarrollo y una de las 2 peores del mundo, con Europa Occidental, en términos de desempeño durante esta crisis. Digamos, a grosso modo, en materia de comercio, por ejemplo, salvo para el petróleo, no hubo una caída de precios de productos básicos importante. En materia de comercio internacional, la recuperación ha sido mucho más rápida que en la crisis previa a la crisis del Atlántico Norte. En materia de financiamiento, digamos, hubo una salida de capitales de 2 meses, parte desde mediados de febrero a mediados de abril del año pasado,
pero el mercado privado de capitales se recuperó muy rápido, en gran medida por la política monetaria fuertemente expansionista de los Estados Unidos y de Europa, de tal manera que no es un factor curiosamente tan importante, para ponerlo de alguna manera. Fue una interrupción del financiamiento externo de 2 meses contra poco más de 12 meses durante el Atlántico Norte, 6 años durante la crisis asiática y 8 años durante la crisis latinoamericana, la deuda. Y curiosamente también en materia de remesas, hubo un aumento de remesas el año pasado, aunque concentrado en los países que dependen de migrantes a Estados Unidos, o sea, México, Centroamérica, el Caribe y Colombia, donde en todos hubo un aumento de remesas en contraste con la caída que duró casi 5 años después de la crisis del 2008-2009. Por ese motivo, digamos, el artículo concluye que hay que ver más bien los factores internos que explican, digamos, el pobre desempeño. Y en esa materia, curiosamente, en enero del año pasado, antes de que supiéramos todo este desastre que iba a ser el COVID, yo escribí un pequeño artículo en que decía que América Latina acababa de atravesar media década perdida. O sea, el periodo 2015-2019 es el peor quinquenio de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Peor que los primeros 5 años de la crisis de la deuda, peor de los 5 años de la crisis asiática. Básicamente no hubo crecimiento, hubo una caída muy dramática en Brasil, también en México en el 2019. De tal manera que, digamos, heredamos un periodo muy pobre en materia de desempeño económico, que además había revertido las tendencias positivas que habíamos tenido en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Desde comienzos del siglo XX hasta el 2014, bueno, dependiendo del país y del indicador, pero digamos había habido una tendencia positiva en materia de pobreza y desigualdad, aunque dejando todavía a América Latina como la región del mundo más desigual al lado de, yo diría, de los países del sur de África subsahariana. Perdón, y el Medio Oriente, digamos, los países árabes que casi nunca se incluyen en las estadísticas correspondientes. Y obviamente, digamos, las razones de eso, digamos, hay que buscarlas en otros factores. Y Rolando mencionó este tema de que el crecimiento de largo plazo de América Latina ha sido muy pobre de las reformas económicas. Digamos, desde 1990 hasta el 2019, el crecimiento de América Latina fue el 2.7% anual, que es la mitad de lo que se creció durante el 1950-1980. Eso varía, digamos, de país en país, pero hay muy pocos países latinoamericanos donde el crecimiento del periodo post-reformas ha sido superior al histórico, digamos, de lo que con Luis Berthold hemos llamado y otros hemos llamado la industrialización dirigida por el Estado. Y creemos que una de las causas es precisamente la desindustrialización prematura que ha tenido América Latina desde las reformas económicas. Bueno, todos esos factores se han agudizado con la crisis del COVID y por eso la agenda de América Latina de largo plazo, digamos, está nuevamente sobre, y eso con eso concluyo precisamente mi artículo, sobre la agenda, y yo, digamos, destacaría, digamos, 4 elementos, perdón, voy a hacer 3 elementos para hablar de equidad, desarrollo y ciudadanía. Exactamente, el título de este informe del año 2000. Equidad. Seguimos siendo, repito, una de las regiones peores del mundo en materia de desigualdad. Esta desigualdad además se ha agudizado durante la media década perdida en varios países y ciertamente en todos durante la crisis del COVID-19. Ahí tenemos un reto enorme, asociado ahora a un reto igualmente enorme que es el efecto sobre el empleo, el colapso del empleo que tuvo lugar durante la crisis del COVID-19. Al lado de otros problemas de largo plazo en materia de empleo, en particular la informalidad laboral que sigue siendo enorme en casi todos los países latinoamericanos. Segundo, tenemos el reto de crecer y hoy día es revertir la desindustrialización prematura, digamos, y avanzar en muchos campos
apoyados además por el proceso de integración regional que ha estado en una crisis profunda ya por varios años. Y ahí pues el tema es además el de insertarnos de forma mucho más dinámica en ciencia y tecnología, donde de acuerdo con todos los datos de la UNESCO, de la OCDE, América Latina tiene un nivel pobrísimo en materia de inversión. De hecho, es más o menos la cuarta o quinta parte de lo que invierte un país promedio de la OCDE o de China hoy en día. Y por último, hacer todo esto en medio de un impulso democrático, digamos, que es la ciudadanía, ¿no es cierto? Digamos, y donde, digamos, hay desafortunadamente señales muy negativas en más de un país, las más recientes en El Salvador, pero, digamos, hay otras previas, digamos, que nos aquejan profundamente, que no es el irrespeto, digamos, es a veces el respeto al proceso electoral, pero es sobre todo el irrespeto total que mostró El Salvador a la división de poderes, que tiene que ser uno de los elementos esenciales de cualquier democracia. Pero con eso termino. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Daniel, el rector Garese nos habló de la fragilidad. Y si algo hemos sentido o presentido al observar y observarnos en este año y meses de cambio en nuestra vida cotidiana y en la vida económica en general y social. Todos hemos presentido, sentido desde nuestros diferentes miradores que algo no estaba funcionando bien en materia institucional antes de que el estallido de la pandemia impusiera el confinamiento. ¿Cómo observas tú esta cuestión de la estructura, de la fortaleza o debilidad del edificio institucional, en particular el que se debería relacionar con los impactos sociales y sobre el desarrollo que ha tenido la pandemia? Bueno, hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este interesantísimo panel y debate, y además quisiera aprovechar de transmitir los cariños de Alicia Bárcena, que me pidió que se los enviara, que hubiera estado feliz también de poder participar, pero lamentablemente no pudo. Así que muchas gracias al rector Rafael Garese, Rolando Cordero y Santiago Santos Ruesca por la invitación. Respecto a tu pregunta, Rolando, yo quisiera tomar un punto que me parece muy importante que dijo José Antonio, que esta crisis, digamos, refleja los problemas estructurales que América Latina venía acarreando desde antes de la pandemia. No solo en la dinámica de crecimiento, que efectivamente entre el 2015, 2014 y 2019 la región creció en promedio 0,3%, prácticamente cero, y en el 2019 fue un crecimiento de cero. Por lo tanto, veníamos arrastrando dinámicas de crecimiento muy malas y la región estaba entrampada en una senda de bajo crecimiento de largo plazo, pero que además contrarrestaba con lo que habían sido las experiencias anteriores y la rápida recuperación de la crisis subprime. Acordémonos que la región en promedio el primer semestre del 2010 creció casi 6%, digamos, y luego empezó una declinación sostenida del ritmo de crecimiento, una desaceleración sostenida. Y yo te diría que un tema que la crisis ha puesto, y yo enfatizaría mucho para entender, como decía José Antonio, por qué la región ha sido tan golpeada por la crisis, es la debilidad institucional en los mecanismos de protección social y de salud en particular. ¿Ya? La región no cuenta y no ha contado con sistemas de protección social universales. ¿Ya? Y esta es una crisis que se originó en el mundo de la salud. No es una crisis que se origina en lo económico, se origina en el mundo de la salud, y las medidas para proteger la salud correctamente adoptadas generan un choque de oferta y demanda que llevan y desencadenan esta crisis económica y social. Entonces yo te diría que un tema esencial es que estamos convencidos de que parte importante de lo que ha magnificado los efectos negativos de la pandemia en la región es las debilidades institucionales de los sistemas de protección social y el acceso a los servicios de salud, particularmente con la pandemia. Y ahí hay un gran... ¿Tú dirías, Daniel, que al calor del ciclo, digamos, virtuoso, de principios del siglo XXI,
avanzamos en corregir estas debilidades que en efecto pues podríamos decir que son seculares en nuestros sistemas de protección, o lo dejamos de lado gracias al auge? Yo creo que el auge te llevó a que hubieran mejoras, digamos. Pero creo que ahí hay una tarea pendiente que la hemos ido dejando de lado fuertemente, y a mi juicio uno de los grandes desafíos post-COVID de la región va a ser cómo avanzar en sistemas de protección social universales, en pensión, en salud, en educación, seguro de desempleo, y además cómo ir formalizando la dinámica de la alta informalidad de los mercados de trabajo. Entonces, tú lo que observas es que, y además, y me sumaría a las debilidades institucionales de los sistemas de protección social, que comparto con lo que tu último comentario, que es una tarea pendiente y que de alguna manera fuimos dejando de lado, y que la dinámica del crecimiento nos permitía soslayar algunos de los problemas que se iban gestando, que la crisis producto de la pandemia puso muy fuerte sobre la mesa. Y un segundo elemento que me parece esencial es que también la lección de esta crisis es de la focalización de las políticas sociales. Esta es una crisis que demostró ser mucho más universal en sus efectos, ¿ya? Y nuestros gobiernos mucho han reaccionado en esta lógica de la focalización de las políticas, que ha demostrado ser insuficiente cuando tienes que avanzar hacia respuestas más universales. No basta en esta crisis focalizarse para combatir la pobreza. Tú tienes una gran cantidad de población en situaciones de vulnerabilidad, en la llamada clase media o grupos intermedios, que han sido muy fuertemente afectados por esta crisis, y el exceso de focalización a veces en la respuesta fiscal las ha dejado por fuera. Por lo tanto, te diría que otro gran desafío es cómo ir adaptando nuestras políticas públicas, particularmente las políticas sociales, en una mirada más universalista, ir dejando un poco esta idea de la focalización solo a los problemas de pobreza. Efectivamente, la política social, las transferencias, que fueron casi 2,2 puntos del PIB en el 2020 en promedio en la región, ayudaron a combatir y reducir un poco el negativo impacto sobre la pobreza. Y ahí eso la CEPAL lo ha estimado. Pero sin embargo no fueron capaces de contener a toda la población vulnerable y ayudar desde una mirada más universal a una gran cantidad, porcentaje de la población que estaba requiriendo ayuda por esta concepción más focalizada de las políticas. Entonces, como redondeando un poco, te diría, efectivamente los desafíos de una protección social segmentada, poco inclusiva y de baja cobertura, unido a problemas de excesiva focalización a veces de la política fiscal, sobre todo la política social, unido a una alta informalidad en el mercado laboral, creo a mi juicio que han magnificado los efectos negativos de la pandemia en la región, sobre todo los sociales, pero también los productivos, ¿ya? Y han debilitado las respuestas de salud, porque las cuarentenas o el distanciamiento físico es más efectivo si la gente no tiene que salir en la informalidad a buscarse la vida día a día. Y eso también ha debilitado la respuesta y la capacidad de respuesta desde la perspectiva de las políticas de salud para combatir la pandemia. Y tú tienes países donde se imponen cuarentenas estrictas y las calles viven llenas porque la gente no tiene ni los mecanismos para sostener el ingreso, digamos, y tiene que salir a buscarse la sobrevivencia en el día. Y ese es un tema de debilidad institucional de los sistemas de protección social y de la política fiscal. Por lo tanto, creo que un gran desafío, ¿ya? Y eso me lleva un poco a tus palabras iniciales, si estamos pensando en el mundo post-pandemia, aunque la pandemia siga hoy día con nosotros con mucha fuerza, digamos, en la región, es cómo vamos a avanzar en el desarrollo de sistemas de protección social realmente universales que sean capaces de incluir a un porcentaje muy significativo de la población, que además puedan ir ayudando a resolver muchos los problemas estructurales que traíamos. Y desde esa perspectiva te diría que los tres grandes desafíos, a mi juicio, en el futuro, complementando lo que decía José Antonio, uno es la construcción de sistemas de protección social universales. Y cuando digo protección social no es solo salud, pensiones, educación y otros mecanismos. Dos, la transformación productiva sigue siendo un tema central en la historia de América Latina y una tarea pendiente que siempre va a estar con nosotros. Y ahora se suma el tema de una transformación productiva que sea capaz de ser acorde con los desafíos ambientales. Ya no basta, digamos, con ser capaz de aumentar productividad o mejorar la inversión. Tenemos que aumentar productividad, tenemos que mejorar la inversión en sectores que sean amigables con los desafíos de sostenibilidad ambiental que nuestros países están viviendo y van a vivir en el futuro.
Tercero, el mercado laboral creo que va a ser un tema no solo en los próximos años, pero un desafío futuro, porque a la informalidad que ya vivimos, que es cerca de un 50% de los mercados laborales en promedio para la región, se viene la nueva informalidad tecnológica. Las plataformas laborales y todo un mundo que está creando una nueva informalidad que vamos a tener que ver cómo discutimos. Y yo le agregaría a esos tres desafíos, la transformación productiva ambiental, el tema social y el tema empleo, la macroeconomía para el desarrollo. Otra de las lecciones que hemos aprendido es que necesitamos una macroeconomía capaz de apoyar los esfuerzos de desarrollo productivo y social que requieren nuestros países. Y ese es otro gran desafío para la institucionalidad de la política fiscal en el futuro. Gracias. Gracias, Daniel. Federico, desde el norte le hace México y Mesoamérica más ampliamente, o desde el sur le hace Brasil. Los dos grandes países y con sus respectivas grandes economías comparten en términos generales este inventario que José Antonio y Daniel se han esmerado por presentarnos de una manera sintética y muy eficaz. Pero con todo lo que ha ocurrido en cada uno de nuestros países y en el conjunto, en estos casi 2 años, año y medio, Brasil destaca no solo como una gran nación que comparte los dilemas de todos los demás, sino como un gran enigma respecto de su capacidad para recuperar el crecimiento económico y su capacidad para retomar la ruta de reforma social que arrancó desde hace varios gobiernos, desde hace varios años, probablemente, diría yo, con los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, pero luego con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. ¿Qué nos dice Federico desde el observatorio, por otro lado privilegiado, de Río de Janeiro, en Brasil? Bueno, lo primero, primero, buenos días a todos. Ronaldo, Rolando, es un placer estar aquí. Santos, Daniel, José Antonio. Yo voy a hablar en portuñol, ¿vale? Bienvenido, sí, Federico. Sí, sí. Mi mujer es española, entonces yo estoy acostumbrado a hablar español sob tensión. Entonces yo creo que podría hablar un poco. Yo creo que el primer tema que a mí me gustaría ingresar es que América Latina y Brasil en particular han venido de una situación fiscal previa muy mala y que aquí habían empezado a hacer reformas estructurales de dirección liberal y que van en contra de muchas de las políticas universalistas que Daniel nos hablaba. Entonces, lo primero es que hicimos una reforma laboral importante que iba en dirección a una aceptación de la informalidad del mercado de trabajo. Hicimos una reforma de previdencia que también tiene un impacto de largo plazo que engrandece la pobreza del país. Entonces, venimos de reformas y estábamos haciendo reformas que eran reformas liberales y, por lo tanto, en contra de grande parte de las políticas universales. Pero Brasil tenía y tiene todavía una característica que es impresionante, que tiene una característica importante. El sistema de sanidad es un sistema universal.
tenía un sistema de sanidad universal. Aún así, la reacción a la COVID ha sido muy mala por la completa incompetencia gubernamental. El gobierno ha actuado como si no hubiera la COVID. Ha presionado muchísimo en dirección de mantener la actividad anterior. Pero lo que a mí me gusta enfatizar es que las reformas que veníamos haciendo iban en dirección contraria a la protección social necesaria para este momento. Entonces, es como si Brasil hubiera caminado en una dirección que está completamente contraria a lo que es necesario en este momento de la COVID. Pero hay un segundo tema que a mí me gustaría tratar y que se refiere un poco a lo que José Antonio nos hablaba sobre la mala reacción de América Latina como un todo. América Latina, ¿por qué América Latina tiene un desempeño mucho peor que otras regiones? Yo veo que a mí siempre que analizo América Latina y Brasil en particular, yo veo un modelo de Lewis con mano de obra excedente, y esta mano de obra excedente se va en dirección a la informalidad, en nuestro caso a la informalidad del sector servicios. Y para actividades donde no es necesario el capital, o actividades no capitalistas, y que son servicios, en su gran mayoría, servicios personales. No son servicios a las empresas, sino servicios personales. Cuando la COVID viene, estos servicios prácticamente son prohibitivos, porque son servicios que necesitan de contacto. Y esto creo que lo que sería el colchón para una crisis, la verdad no estaba disponible. Aún así, el gobierno en los primeros meses de la pandemia hizo un programa de transferencia importante que pudo... Bueno, comparado con, por ejemplo, con México, fue notable, ¿no? Notable. Fue notable, e inesperado, yo diría. Sí, es la dinámica política. No iban a dar nada, el Congreso dijo, no, hay que dar algo, entonces dieron más que el Congreso estaba proponiendo. Fue una transferencia, yo creo que fue 10% del presupuesto gubernamental. Ha sido una transferencia importantísima, y que pudo asegurar el país por algunos meses. Pero cuando terminó al finales de noviembre, ya nada fue puesto. Incluso han cometido un equívoco, que ha sido un equívoco grave, que habían puesto una legislación que permitía reducción de los salarios de las empresas con transferencias gubernamentales para complementación hasta un determinado nivel. Y este programa también se acabó en diciembre. Y no fue repuesto. O sea, de enero hasta marzo no hubo programa. De manera que todas las empresas empezaron dimisiones. Entonces,
Brasil en este momento está, bueno, ya no venía bien porque había salido del mapa del hambre en 2014, había retornado en 2018, pero ahora la hambre estaba concentrada en el nordeste, en partes del norte del país. Ahora la hambre se ve al salir a la calle. Es algo impresionante. Bueno, pero lo que siento es que íbamos en una dirección que estaba contraria a lo que es necesario, que son políticas universales. Este es lo principal. Y hubo un problema de tratamiento de la pandemia por el gobierno federal, que decidió negar la existencia de una pandemia. Y entonces estamos con niveles de muertes altísimos. En este momento, yo creo que mueren 2.300 personas día en Brasil. Ya llegamos a tener 3.000 personas día de muertes en Brasil, con un sistema de sanidad que para América Latina tenía características muy positivas. Entonces yo creo, y aún así, con este sistema de sanidad no pudimos tener una reacción favorable a la COVID. Hablando. Daniel, me recuerda alguien de nuestro público que si no deberíamos incorporar en esta taxonomía que hemos hecho de la debilidad institucional, en particular en los sistemas de protección social, experiencias, digamos, relativamente exitosas o, si no, satisfactorias, como la de Costa Rica. Y quizás habría que agregar, yo me atrevo a hacerlo, la de Uruguay. ¿Qué nos dirías desde, bueno, tu observatorio regional continental, Daniel? Hay otra advertencia de otro colega que voy a dárselas a conocer de una vez, aunque parezcan muy distantes una de la otra. Uno es el casos, digamos, de estímulo. Otro es el que nos recuerda que el reformismo económico desde los años 70, que hicieron buena parte de los países latinoamericanos y del Caribe, limitó las responsabilidades originales del Estado desde la intervención económica, lo que comprometió su respuesta en términos de justicia social o de protección social, como lo estamos aquí constatando. Pero entonces empezaría con Daniel pidiéndole, bueno, su reacción a estas 12 intervenciones para luego pedirle a José Antonio que nos ayude a completar, digamos, esta ronda. Daniel. Muchas gracias, Rolando. Bueno, efectivamente las experiencias de Costa Rica y Uruguay son muy destacables en el concierto de la región. Son sistemas de protección social que han tratado y han buscado de combinar a nuestro juicio de muy buena manera los mecanismos de solidaridad con los mecanismos contributivos. Lo que yo te diría, y creo que son dos sistemas que hay que pensarlos con mucha seriedad porque pueden ser buenas guías para el tipo de desafíos futuros que muchos países de la región pueden tener. Lamentablemente las reformas para la mayoría de los países de la región no siguieron esa dirección. Muchas de las reformas trataron de traspasar, y un poco lo que tú decías, quitando la responsabilidad al Estado, trataron de traspasar la responsabilidad al individuo a través de mecanismos de aseguramiento, con mayor o menores mecanismos de poder ajustar contingencias. Y uno de los grandes desafíos para poder avanzar hacia la universalización de los sistemas de protección social y la universalización, digamos, de las políticas sociales, es poder generar mecanismos de solidaridad.
Nosotros vivimos en países donde la gente no tiene la capacidad de generar sus propios ahorros para las pensiones. Por lo tanto, si tú quieres poder distribuir pensiones, vas a tener que usar mecanismos de solidaridad. Lo mismo pasa en salud. Salud es un ejemplo típico de que la solidaridad es esencial. Y no solo la solidaridad de los que no se enferman hacia los que se enferman, sino también la solidaridad de ingresos, de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y eso yo te diría que, con excepción muy bien, como se menciona, de los mecanismos de Costa Rica, de los sistemas de Costa Rica y Uruguay, en general, en la mayoría de los países, se ha tratado de llevar la solidaridad hacia lo no contributivo, hacia la parte no contributiva, y los sistemas contributivos han ido adquiriendo mecanismos donde la solidaridad, la reforma de salud de Colombia es un poco distinta porque incorporaba mecanismos de solidaridad, pero no hay que ver el funcionamiento. Pero ahí hay un gran desafío. Por ejemplo, la reforma chilena de pensiones de capitalización individual es quitar, digamos, la solidaridad de pleno en el mecanismo de pensión y tratar de poner solidaridad a través de otros instrumentos de impuestos generales. Por lo tanto, yo te diría que el gran desafío es, primero, que se requiere una mayor vinculación del Estado. Uno de los grandes temas es que en nuestra región la protección social contributiva no cubre a todas las personas. Entonces, si uno quiere universalizar la protección social, va a tener que buscar mecanismos donde vincules contributivo y no contributivo. Y quizás el grande demanda va a ser a lo no contributivo, por la informalidad en los mercados laborales, por las bajas densidades de cotización, por la volatilidad laboral de toda nuestra región. Por lo tanto, yo te diría, y con esto voy terminando, que el gran desafío a mi juicio es cómo vamos a generar mecanismos de solidaridad capaces de financiar la universalización de estos sistemas, que complementen los esfuerzos contributivos, por supuesto, ¿ya? Y que hay que pensar entonces cómo va a ser la mezcla entre lo contributivo y lo no contributivo para generar fondos que sean capaces de apoyar. Y ahí hay un gran desafío a la política fiscal. Yo creo que el gran desafío de la política fiscal en el futuro va a ser la demanda de gasto social. En una sociedad que ha envejecido, que hay una transición epidemiológica y demográfica muy fuerte, que hay una demanda política por mayor inclusión. Lo estamos viendo en los distintos estallidos sociales desde antes de la pandemia, 2019, Chile, lo que está pasando en Colombia, etc. Tú vas a tener una gran demanda por un gasto social mucho más grande de lo que hoy día vivimos. Y tenemos que ser capaces de financiar ese gasto. Y tenemos que ser capaces de organizar la solidaridad de la mejor manera para hacerla lo más eficiente y eficaz posible. Pero creo que ahí hay dos grandes desafíos. Gracias. Vamos a descubrir, Daniel, que la política fiscal, pues es política primero, ¿no? Efectivamente. Pero ahí entramos a los desiderata. Esta traslación, digamos, de fondos vía fiscal para fines en general de protección social, para la universalización, no va a competir con la necesidad de fondos fiscales también para apoyar o reforzar el fondo de acumulación de capital. Por supuesto, tú ahí tienes un gran desafío. Y como tú muy bien dices, la política fiscal es la más política de las políticas, como alguien dijo. Así es, sí. Y yo creo que ese es un tema. Y efectivamente, tienes demandas que avanzan en direcciones que van a competir. Pero creo que una lección que nos ha traído la historia es que lamentablemente, si no nos hacemos cargo de lo que tú planteas de la debilidad institucional de nuestro sistema de protección social, no se van a arreglar solo por crecimiento. Obviamente el crecimiento y aumentar la productividad y aumentar el stock de capital es esencial, ¿ya? Y eso te da una base además para poder mantener una sostenibilidad de ingresos tributarios creciente en el tiempo, ¿sí? Hay un círculo virtuoso, eso de todas maneras. Pero el punto es que hay que saber equilibrar los énfasis. Ese es quizás el mensaje que estoy tratando de poner. Obviamente, claro, necesitas invertir, necesitas generar mayor productividad y crecimiento, que además, como mencionaba José Antonio al principio, es una tarea muy pendiente en la región. Pero a su vez necesitas empezar a hacer reformas que permitan avanzar hacia una mayor universalización e inclusión en los mecanismos de protección social. Además, los mercados laborales en nuestra región no son la puerta de entrada que todos hubiéramos deseado que lo fueran. Por lo tanto, hay que buscar estos nuevos mecanismos y hay que equilibrar. Y comparto contigo, ante demandas que pueden parecer
antagónicas, porque yo creo que la igualdad aporta al crecimiento. No es solo José un costo. Antonio, gracias Daniel. José Antonio Campo. Bueno, yo quisiera, bueno, tal vez comenzar resaltando este tema de la política fiscal y la política fiscal, digamos, que mencionaba Rolando, como un tema absolutamente esencial, pero yo creo que de esta crisis, una de las cosas que queda clara, y es la forma como yo he intervenido en el debate colombiano, es que necesitamos primero necesitamos nuevos sistemas tributarios, que tengan digamos, dos propósitos. En primer lugar, generar más recursos, porque se van a necesitar más recursos para la política social más activa. Y segundo, que sean redistributivos y por lo tanto realmente contribuyan a reducir la desigualdad, gravando más que proporcionalmente pues, a las rentas de altos ingresos. Ese es como, digamos, un primer elemento que vamos a ver cuándo está en la agenda, digamos, está en la agenda colombiana ahora, por cierto, con un proyecto de ley que, sin embargo, fue objeto de muchas discusiones por haber incluido algunos elementos que no tenían objetivos redistributivos, para ponerlo de alguna manera. Y lo segundo que yo quería resaltar es que, mal que bien, en algunos temas sociales sí ha habido avance en las últimas décadas. O sea, yo creo que, por lo menos en algunos países, o sea, ciertamente Costa Rica y Uruguay son ejemplos de larga duración. Pero ya, finalmente en Colombia se estableció un régimen de salud universal y ha servido, digamos, y la ampliación de la unidad de cuidado intensivo. Colombia ha tenido más, digamos, por ejemplo, en Colombia se ven los datos de mortalidad, por ejemplo, por millón de habitantes, le ha ido relativamente bien, no tanto en casos, ¿no? O sea, quiere decir que el sistema de salud más o menos ha podido manejar bien la situación. Y es un sistema universal, digamos, así fue precisamente en la reforma que se hizo en 1993, en la cual yo participé muy activamente en esa época. Digamos, la propuesta era copiar el régimen chileno, que es un régimen no solidario, ¿no? Y no universal, digamos, ¿no? Entonces, y lo que nosotros dijimos es, como digo yo, el único principio el único principio del manifiesto comunista que hay que aplicar es en el sector de la salud, de a cada cual de acuerdo a su capacidad, a cada cual de acuerdo a su necesidad. Y ahí es ¿qué? Entonces, que contribuyan proporcionalmente a sus ingresos, pero los beneficios tienen que ser iguales, universales, ¿no? Para todos, ¿qué? En fin. Pero, por ejemplo, en materia de educación también ha habido avances en muchos países. No tanto en materia de pensiones, donde hay un problema serio, y yo diría, todos esos regímenes de subsidios condicionados, pues tienen sus defectos que yo comparto, pero, por ejemplo, en el caso brasileño, el año pasado se utilizaron de forma muy efectiva, ¿no? Muy efectiva. Aunque debo decirle a Federico que mi entendido es que fue más por el Congreso que por el gobierno. O sea, que el Congreso hizo le dijo al gobierno que tenía que ofrecer 3 o 4 veces más de lo que había dicho inicialmente en la propuesta en esa materia. En donde sí no ha habido avance en forma sustancial es en materia de empleo, sobre todo de reducción de la informalidad laboral, que sigue siendo enorme. Y yo creo que ahí hay un problema serio que conecta lo económico con lo social. Si el sistema económico no es suficientemente dinámico como para ofrecer buenos empleos, pues vamos a tener una situación en la cual tendremos los impactos que ya hemos observado en esta crisis. Digamos, llega la crisis y, bueno, ¿cuáles fueron los hogares más afectados? Pues los hogares urbanos de bajos ingresos, porque dependen de la informalidad para sus ingresos. Curiosamente, los hogares rurales no fueron tan afectados, porque ahí no hubo pandemia, para ponerlo alguna vez, no hubo las restricciones de movilidad, y los hogares de altos ingresos, muchos les fue relativamente bien, o pudieron hacer su trabajo en forma virtual. Entonces, fueron mucho menos afectados
Pero los hogares de bajos ingresos, debido a la informalidad laboral que ronda el 50%, digamos, en América Latina, fueron muy afectados. Por lo tanto, cualquier política tiene que ser una política también de crecimiento económico generadora de empleo. O sea, este tema del empleo tiene que estar en el centro de cualquier agenda de América Latina hacia el futuro. Varios de nuestros contertulios desde fuera de este panel ven con preocupación el tema del precario o inestable equilibrio fiscal y financiero del que han estado ustedes hablando. Y se preguntan si no estamos, no son los únicos, por cierto, ante el peligro cercano de una nueva deuda externa, José Antonio y Daniel. Una nueva crisis de la deuda. Es un poco curioso porque una forma como yo lo expreso en los debates es que esta ha sido una crisis fiscal, no una crisis de balance de pagos. ¿Okay? Para América Latina. Digamos, porque las otras crisis son muchas veces de balance de pagos, ¿no? Por ejemplo, se interrumpe el financiamiento externo, colapsan los términos de intercambio, ¿no? Pero esta no, digamos, en ese sentido, el tema es fiscal. ¿Por qué? Porque los recursos fiscales colapsan por la pandemia, pero al mismo tiempo las necesidades de gasto aumentan significativamente. Entonces, ahí sí hay un problema que no es poco, que no es pequeño, en materia, digamos, de financiamiento del gasto público. Entonces, yo creo que, digamos, ante eso hay, digamos, la comunidad, pues, debería haber dos respuestas. Una que no ha habido, que es un apoyo internacional considerable, digamos, a bajos o incluso a cero costo, digamos, para apoyar poco a poco, transmitirle a través de los bancos multilaterales o de otros mecanismos como los que propuso el presidente de Costa Rica, digamos, de un fondo especial para dar crédito de largo plazo sin intereses a todos los países en desarrollo, para transmitirles lo que han podido hacer los países ricos. O sea, Estados Unidos es dramático porque, claro, puede financiar un gasto público con endeudamiento a cero interés o a un interés muy bajo. Sí, entonces, tiene, digamos, eso no podemos hacer los países en desarrollo y los países latinoamericanos. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de cooperación internacional. Pero internamente, yo sí creo que lo que esto significa es, como yo he dicho en el debate colombiano, es que hay que hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria que aumente los recursos del Estado para precisamente poder responder a las necesidades de gasto mayores, porque las necesidades de gasto no son solo coyunturales, son estructurales en materia de gasto social. ¿Ok? O sea, y segundo, para hacer un sistema más redistributivo, porque aquí, digamos, en mi país, pero creo que en toda América Latina, hay demasiado beneficio a los sectores de altos ingresos en materia tributaria. Y por lo tanto, digamos, de hecho el gobierno hizo público un informe sobre beneficios tributarios en Colombia y encontró que el 7% más rico de la población paga menos impuestos que digamos, los sectores medios. O sea, los deciles noveno u octavo de la distribución del ingreso. O sea, que cuando uno ve una curva que aumenta de impuestos con la proporción del ingreso, y en el 7% más rico comienza a bajar, y sobre todo el 1% más rico. Ahí hay un problema serio en nuestros sistemas tributarios y que eso es lo que hay que hacer. Mi propuesta es que adoptemos la política tributaria de Biden. Muy bien que los ricos paguen más que los no ricos, ¿no? Lo que pasa es que en América Latina, a medida que nos acercamos al tema fiscal, nos acercamos también a la economía política del abuso, ¿no? Que se ha vuelto una especie de costumbre de la mala educación regional, ¿no? Daniel, ¿cómo ves esta perspectiva abierta ahora por José Antonio de financiamiento, podríamos decir, que claro, tiene muchos malos recuerdos, ¿no? En nuestro caso. Daniel. Bueno, gracias. Efectivamente,
digamos, en el panorama fiscal que comentábamos al principio, que acabamos de lanzar, como decía José Antonio, se muestra que tú lo que tuviste el 2020 fue una caída de casi 0,5 puntos del PIB de ingresos tributarios, producto de la contracción, y producto también de algunas de las políticas de alivio tributario que se hicieron durante la pandemia, y a la vez una expansión del gasto muy de casi 3,5, 4 puntos del PIB. Y eso te llevó a que terminaste el año 2020 con un déficit promedio fiscal primario de casi 4,6% promedio. El 2019 había sido de 0,4% el déficit. Entonces tuviste un salto muy grande, como decía José Antonio, por una necesidad de aumentar el gasto. En promedio la región hizo esfuerzos fiscales en torno al 4,6% promedio para América Latina, y al mismo tiempo que perdía los ingresos. Pero aquí yo trataría de separar dos temas que me parecen esenciales. Uno es cómo generar financiamiento para poder sostener la política fiscal expansiva en el gasto ahora, para seguir mitigando los efectos de la pandemia, y eso tiene muy ligado a, como mencionaba José Antonio, la dinámica de la cooperación internacional. Los países de América Latina no somos países de renta media, por lo tanto no estamos muy considerados en todos estos esfuerzos que se han anunciado para, por ejemplo, alivio de la deuda. América Latina paga cerca de 59% de las exportaciones en intereses. Es la región que más paga desde la perspectiva de que el servicio de intereses pesa sobre las exportaciones, por darles un número en el mundo. Entonces, ahí está el tema de cómo generar que la liquidez global se canalice hacia los países de la región y puedan apoyar el espacio fiscal a través de la banca de desarrollo u otros mecanismos y vehículos. En el corto plazo, el tema de la evasión y la elusión nos parece central. América Latina pierde casi 6,1% promedio del PIB regional en evasión y elusión, esos casi 325.000 millones de dólares. El tema de los gastos tributarios o exenciones tributarias que mencionaba José Antonio también es esencial en el corto plazo revisarla. Son cerca casi de 4 puntos del PIB en promedio para la región. O sea, medidas de corto hay muchas que pudiéramos echar mano para tratar de generar mayores recursos y fortalecer el espacio fiscal en el corto o mediano plazo. Con una mirada más larga, comparto que una reforma tributaria estructural es esencial. Y cuando digo estructural, no es solo aumentar los ingresos tributarios, sino cambiar la composición de los ingresos tributarios. En América Latina, en promedio, cerca del 50% de los ingresos vienen del IVA. Cuando uno compara el ingreso a la renta que se percibe en América Latina versus la OCDE, acá en promedio 6 puntos del PIB, en la OCDE es casi 2. Entonces hay que avanzar hacia una estructura tributaria más directa que permita mejorar los ingresos fiscales y redistribuir ingresos. Uno de los temas que creo que también la pandemia, pero ya antes de la pandemia venía dándose, es que, si ustedes se acuerdan, la región apostó mucho los últimos 30 años en una política fiscal donde los redistributivos se daban el gasto. La lógica era generar estructuras tributarias lo más eficientes y fáciles posibles, por supuesto eso te lleva a los impuestos indirectos, y que vía el gasto iba a ser redistributivo. Y eso no funcionó. Creemos que la estructura tributaria también tiene que ser capaz de generar y apoyar la redistribución de ingresos, y por eso hay que avanzar hacia estructuras más basadas en impuestos directos. Y para terminar, creemos ahí que dentro de eso hay que abrir la gama de posibilidades. Está el impuesto a la riqueza que muchos países están discutiendo, y nosotros hemos planteado que no sea solo temporal, sino que sea permanente, ¿ya? Y buscar mecanismos para que sea un impuesto a la riqueza, no solo para ayudar a cubrir las necesidades de la pandemia, sino una mirada más permanente. Avanzar en impuestos a las actividades tecnológicas, todo este desarrollo, digamos, al mundo tecnológico. Avanzar en impuestos ambientales, ¿ya? El tema de los royalties, de las actividades extractivas en muchos de nuestros países. Hay que empezar a abrir el abanico de instrumentos y recuperarlos. Pero es esencial porque, como muy bien decía José Antonio, gastos permanentes requieren ingresos permanentes. Y los ingresos permanentes son los ingresos tributarios. Y un desafío no es solo aumentarlos, sino mejorar su composición para que tengan un impacto redistributivo. Y vuelvo a insistir, como tú muy bien decías, tenemos demandas por el lado productivo, tenemos demandas por el lado social. Eso va a requerir, si queremos mantener una política de gasto expansiva, fortalecer los ingresos. Y termino con un mensaje que hemos levantado en la CEPAL que me parece importante. Hay que empezar a conceptualizar el gasto
como un instrumento de desarrollo, no solo como un instrumento contracíclico. ¿Ya? Eso implica poder vincular el nivel de gasto con la composición del gasto. ¿Ya? Claro. Y creemos que es muy importante pensar en el gasto como un instrumento de desarrollo. Gracias. Y comenzar a evaluar el déficit a partir de una redefinición de la inversión pública, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Porque Federico, nos has estado observando. Entonces, te introducen un tema dirigido específicamente a ti por parte, supongo, de una paisana o paisano, y se refiere al papel, de nuevo, del déficit gubernamental, y por otro lado, se pregunta si este tipo de medidas de redefinición y reforma fiscal y financiera no tendrán como primer obstáculo, dice, una ideología poco inclusiva por parte de un gobierno claramente centralizador. Y me sorprende la conclusión, dice, que en mucho es apoyado por una parcela de trabajadores, por una parte de los trabajadores frente a lo que necesita la mayoría de la población. Necesitamos pues la mirada brasileña para ir abriendo el círculo de la relación iberoamericana, que es la que nos trajo a esta jornada matutina. Federico. Esta semana que se pasó, yo estaba mirando la reacción de la prensa y de economistas que escriben en la prensa sobre las medidas que fueron preconizadas por Biden y que han sido mencionadas por José Antonio, y era algo que es algo impresionante, porque Biden tiene una propuesta de expansión del gasto público, y la reacción de parte de los economistas de aquí es que, bueno, esto no sirve a Brasil, porque esto ya ha sido hecho por gobiernos anteriores, entonces van a hacer la dimensión relativa de los gastos que han sido hechos en el gobierno Lula en comparación con los gastos propuestos por Biden, sin reflexionar o sin tener en cuenta las dos situaciones muy diferentes en que la expansión del gasto ha sido hecho en los gobiernos del PT y la expansión del gasto ahora, la necesidad de expansión del gasto ahora. No hay... en el gobierno Lula hemos expandido el gasto y reducido el déficit público. Es algo... sí, expandimos el gasto, pero reducimos el déficit público. Y, si miras la relación del déficit al PIB, ha sido reducida. Entonces, eran contextos completamente diferentes. Ahora el gasto es necesario, un poco porque el Daniel dice, no es simplemente por un componente contracíclico, pero ahora es necesario por un componente contracíclico por encima de todo. Está claro que debemos también tener gastos como mecanismo de desarrollo, pero como un componente contracíclico sí es muy importante. Pero, y en este momento es muy importante. Y Brasil no puede tener, está prohibido de tener expansión del gasto. Es una cláusula constitucional. Debemos mantener el nivel de gasto de 2015. Entonces, es imposible. No tenemos la posibilidad de tener políticas contracíclicas.
Pero es un mensaje. Pero tampoco políticas de desarrollo con esa Tampoco, limitación. bueno, es que no hay cómo utilizar el presupuesto público. El presupuesto público está comprometido en casi 100% con gastos obligatorios, constitucionales obligatorios. No hay cómo, no hay capacidad. La reforma constitucional que hicieron en 2016 pusieron el nivel de gasto de 2015 para los próximos 20 años. Entonces, no podemos aumentar el gasto en términos reales en comparación con 2015. No importa que la población crezca, que tenga una pandemia, que tenga una guerra, por la Constitución no podemos expandir el gasto. Y, además, en un gobierno como el nuestro, que está presionado, si lo hace, el riesgo de impeachment es grande. Entonces, ya es algo... ¿Qué política fiscal? La pregunta es, ¿qué política fiscal? No hay posibilidad de hacer política fiscal. Esta es la pregunta. Pero hay algo que me preocupa además de esto. Es que no hemos hablado sobre esto, pero es algo muy importante. América Latina ha tenido muy bajos niveles de automación. Hasta ahora, los niveles de automación industrial en América Latina están muy bajos. Yo tengo nuestro grupo de investigación en el Instituto de Economía ha hecho una encuesta que también ha sido replicada en Argentina. Los niveles de automación de nuestras empresas es muy bajo. Pero con la pandemia, el acceso a la automación ha sido impresionante porque hemos cambiado completamente la cultura. Y esto es algo que tendremos que reaccionar no pós-pandemia. Esto es algo muy importante que tenemos que reaccionar en el pós-pandemia. Cuando José Antonio habla de políticas de empleo, es algo que hay que tener en cuenta en políticas de empleo. La pandemia cambia completamente. El home office será general. Entonces, aquí en Río, por ejemplo, tendremos un problema. ¿Qué hacer con el centro de la ciudad? El centro de la ciudad, en este momento, está parecido con el desierto del Sahara. No hay gente. No hay gente en el centro de la ciudad. Y el centro de la ciudad es donde todos confluían. La ciudad estaba organizada para trabajar en el centro de la ciudad. ¿Qué hacemos con el centro de la ciudad? Pero ¿qué hacemos con los empleos que estaban en el centro de la ciudad? ¿Qué hacemos con la precarización del empleo? Porque también es algo que también ocurre. Mis hijos tienen 23, 24 años y sus compañeros empiezan a trabajar y a las 11 de la noche les llaman. Mira, hay una demanda del trabajo que hay que reaccionar a la demanda del trabajo. Entonces, la legislación laboral ha sido destruida. En la práctica ha sido destruida. Entonces, América Latina tiene que mirar algo que todavía no había sufrido. El mundo venía sufriendo. Cuando tú recoges a la literatura sobre la automación en los países desarrollados, es una gran preocupación, incluso en términos de políticas laborales que garanticen los derechos laborales y garanticen salario mínimo. Bueno, una de las causas de la reducción de la desigualdad durante el periodo del PT ha sido el crecimiento del salario mínimo. Incluso algunos economistas asustados que el salario mínimo se aprovechó muchísimo al salario mediano.
mediano, salario medio. Entonces, son cosas que empiezan a ocurrir y que tendríamos que mirar en un periodo post-pandemia. Yo creo que esto será muy importante. Un post-COVID muy tormentoso, porque es una tormenta que se impone o se surge en la base misma de las sociedades que hemos creado, ¿no? Bueno, entiendo que vamos rumbo al final de nuestra conversación y bueno, lo han mencionado, pero yo lo voy a hacer explícito. Perú y su inestabilidad institucional política, ahora la violencia en Colombia, nada menos, la protesta interminable en Chile y Brasil con esta polígono de desafíos acumulados, digamos, que estaban un poco debajo de la superficie, pero no en un subsuelo demasiado profundo como nos lo ha sugerido e ilustrado Federico. Bueno, democracia, desarrollo con equidad y rumbo a la igualdad, pues fue una especie de gran trípode que articuló los esfuerzos que se dieron en muchos países de nuestra región podríamos decir, por la consolidación democrática y por hacer de la recuperación de principios de este siglo, pues una recuperación virtuosa, que se tradujera en otro tipo de cambio estructural para un desarrollo precisamente con equidad rumbo a la igualdad. Eso era lo que nos inspiraba e incluso nos hacía confluir desde diferentes miradores, desde diferentes perspectivas idiosincráticas, nacionales, etc. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Con el agregado de la importancia que nos ha demostrado en la práctica la ciencia y con la evidencia de que la automatización no es ya un fenómeno del futuro lejano, sino un proceso instalado en el seno de nuestras sociedades y de nuestras economías incluso. En el caso mexicano, por ejemplo, todo el gran subcontinente de la industria NAFTA y ahora TEMEC, o sea, la industria para la exportación, pues va a incorporar o está incorporando ese tipo de procesos. Y va a plantear un serio problema, sobre todo con las expectativas creadas a partir del TEMEC. Pero en fin, dejo la pregunta, la cuestión abierta. Democracia, ciudadanía, nos dijo José Antonio, desarrollo con equidad y rumbo a la igualdad, como planteamos desde diferentes lados. Ese es el post-COVID. Debería ser el post-COVID que queremos, pero ese es el post-COVID en el que estamos entrando. Se los pido como pues reflexiones ya finales rumbo a la conclusión de nuestra plática. José Antonio. No, digamos, tú tienes razón, digamos, la agenda debe ser, reitero, equidad, desarrollo y ciudadanía. Dicho sea de paso, ciudadanía incluye igualdad, porque ciudadanía es derechos sociales, ¿no? Es igualdad, acceso a derechos sociales. Ahí fue como en ese documento incorporamos lo que después la CEPAL ha llamado igualdad. Pero digamos, lo que estamos viendo y vamos a ver de pronto más es mucho confrontación social. Bueno, que estamos viendo en varios países, muy particularmente el mío, Colombia. Pero digamos, en este momento, pero es un fenómeno que hemos visto en varios otros países y creo que vamos a verlo en gran escala. Y digamos, y
y reitero, está el reto, digamos, de cómo esto se puede manejar en una democracia real, ¿no es cierto? Y con las deficiencias, que ahí van a saltar los problemas de las deficiencias de los sistemas políticos. Sobre todo, digamos, esta fragmentación política que estamos viviendo en varios países es un tema complejo. El caso más notable es obviamente Perú, donde, digamos, la fragmentación política ya explotó en una elección entre dos candidatos que eran de baja votación, ¿no? Pero que de todas maneras van a terminar. Entonces, ahí tema, digamos, de cómo enfrentamos también los retos democráticos, me parece importante, incluyendo el de la división de poderes, porque, digamos, cuando se concentra el poder, como hizo El Salvador o como lo ha hecho Venezuela, concentra todos los poderes, creo que la democracia, digamos, ya no se puede llamar un régimen democrático. Ese es mi punto de vista. José Antonio, antes de brevemente, muy breve, porque supongo que será un tema de futuras discusiones de este ciclo, ¿qué con la cooperación multilateral? ¿Has estado imbuido en los temas de deuda externa, nueva arquitectura financiera desde Colombia, etcétera? ¿Cómo ahora? No, yo creo que tenemos que dar un inmenso salto en materia de cooperación internacional. Yo creo que, bueno, la decisión de Estados Unidos de apoyar ahora digamos, las limitaciones que los derechos de propiedad intelectual tienen las vacunas, creo yo, liberar esas restricciones, creo que es un paso adelante, pero digamos si en algún área hay una urgencia de corto plazo en materia de cooperación internacional, es, como lo dijo el rector, en materia de vacunas. No sé, todo acceso a vacunas. Eso de paso es una posibilidad interesante para la cooperación latinoamericana. Ahora, digamos, con derechos de propiedad intelectual limitados, digamos, podríamos, la CEPAL en su documento del periodo de sesiones del año pasado, de hecho, planteó una política de ese tipo, hacer una mayor cooperación en materia de salud. Y esta es la oportunidad, digamos, utilizando obviamente las capacidades que tienen varios países, muy notablemente Brasil y México, pero también Colombia o Chile, o en fin, de ser productores de vacunas, ¿no? Y hacer una red, digamos, de intercambio de vacunas. Es una oportunidad interesante, ¿okay? Eso es cooperación. Pero, digamos, la cooperación en comercio, estamos por ver cuáles son las nuevas propuestas que va a poner sobre la mesa Estados Unidos, que no lo ha hecho, y la nueva directora de la Organización Mundial de Comercio. Ahí el gran tema pendiente es el tema de la resolución de conflictos, digamos, porque el sistema colapsó. Digamos, ese es un tema, y conjuntamente con el de propiedad intelectual. Y en materia financiera, yo lo que he formulado es que, digamos, la gran deficiencia en esta crisis es que, a diferencia de la anterior, es que no hubo necesidad de capitalizar o no hubo un llamado a capitalizar los bancos multilaterales de desarrollo. Pero además la necesidad de pronto de un fondo muy especial, como lo planteó el presidente de Costa Rica en la Asamblea General de la ONU el año pasado, un fondo enorme que provea recursos de largo plazo, un poco para apoyar. Y en esa parte financiera, lo que uno, digamos, en la parte monetaria como tal, dicho sea de paso, en la parte de bancos de desarrollo, un problema serio que tenemos en América Latina es que nuestros dos principales bancos regionales están en crisis profundas de carácter, o sea, el BID por la elección de un presidente de Estados Unidos y el ACAF por todos los problemas que tuvo el presidente anterior y por la división política entre los países que está politizando el nombramiento de sus nuevos gerentes. O sea, los dos bancos multilaterales regionales, ambos en profunda crisis, ¿ok? Esas crisis hay que resolverlas. Bueno, y digamos, en materia monetaria y financiera, yo creo que el Fondo Monetario, mal que bien, ha hecho una tarea interesante. Ahora tenemos que ver cómo se utilizan los derechos especiales de giro, pero digamos, ahí el problema esencial, como lo he resaltado en mis escritos, es que hay muchas iniciativas para países de bajos ingresos y ninguna para países de renta media. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos nosotros. Federico Rocha, estamos ya terminando nuestra visión. ¿Qué con de la democracia, desarrollo, ciudadanía, equidad, igualdad? Bueno, lo que veo es... Wither Brasil. Bueno, Brasil es muy difícil. Sabes que hasta hace
hasta este año me recusaba a mirar las estadísticas después de 2014. No, está... y mirar los presidentes después de 2018. Yo me recusaba a mirar. Pero yo que veo es que necesitamos, en portugués decimos cavalo de pau, sería caballo de palo, pero es cuando tú vienes con el coche y muy rápidamente giras el coche en 180 grados. Esto llamamos de caballo de palo. Necesitamos un caballo de palo en las reformas económicas que hicimos. Nosotros veníamos hace muchos años, esto después de 2015 con toda certeza, pero antes todavía permanecía un poco la idea de financiarización de políticas sociales. Y yo creo que hay que cambiar esto. Tenemos que empezar. No podemos mantener una estrategia en que la sanidad, la salud, es privada. No podemos mantener esa estrategia. Hay que cambiar esto. No podemos mantener una estrategia que veníamos manteniendo, que la previdencia, las pensiones, estarían direccionadas a un mercado financiero privado. No podemos mantener esto. La pandemia nos enseña que esto no es posible. Si hay que crecer un poco menos, por eso, no creo, las políticas sociales en este momento son muy importantes. Son centrales yo digo esto para Brasil, pero yo creo que para América Latina como un todo. Las políticas sociales, tenemos como en los términos de Daniel, hacer políticas sociales universales. Y el tiempo de la focalización se ha acabado. No podemos, y lo que viene en la post-pandemia estará muy claro, porque el nivel de pobreza que saldremos y la incapacidad que tendremos de recuperar el mercado de trabajo será muy grande y las políticas sociales serán necesarias. Si hay que cambiar algo, hay que cambiar en esta dirección. Yo digo esto. Hay que hacer políticas sociales universales. Incluso reducimos la pobreza haciendo políticas sociales focadas. Pero esto no es más posible. Hay que cambiar la dirección de las reformas que hicimos en América Latina. Muy bien, Federico Rocha, muchas gracias. Escuchemos para terminar lo que Daniel Titelman de la CEPAL nos quiere transmitir. Muchas gracias, Rolando. Voy a ser breve porque mucho de lo que ya tenía pensado lo dijeron José Antonio y Federico. Yo te diría que la sensación es que la región está enfrentando un futuro muy incierto. Y ojalá podamos avanzar en ir construyendo esta agenda de igualdad, equidad, transformación productiva con sostenibilidad ambiental e inclusión social, en serio, de manera fuerte. Y ese es un desafío que tiene a las democracias muy tensionadas, porque la percepción que uno tiene hoy en día es que la ciudadanía, la gente cada vez más exige derechos sociales, derechos políticos y está exigiendo dignidad. Parte de lo que tú llamas... Oye, Daniel, perdóname, pero al mismo tiempo se abre una especie de horizonte cercano, nos dice José Antonio, de confrontación social. Y nos dice Federico, de caducidad de las políticas que hemos usado, digamos, del fin de la década perdida hasta ahora, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es un punto muy central y me alegra que lo pusiera porque yo creo que las tensiones sociales que se venían acumulando desde antes de la pandemia
por supuesto van a estar más fuertes, producto de todas las cicatrices que nos está dejando la pandemia. Y estamos viendo cómo las movilizaciones en Colombia o en otros países, ante políticas que la gente percibe que las excluyen o les cargan más la mano a unos que a otros, se reaccionan. Y creo que, como decía Federico, el gran desafío va a ser cambiar el rumbo de las reformas, particularmente en lo que es la social. No podemos seguir con esta mirada de ir traspasando a lo individual, al riesgo privado, al riesgo de mercado, a la rentabilidad de ciertas cosas, la protección social. No funciona como eje del sistema, no funciona como pilar del sistema, y creo que la experiencia chilena es una gran experiencia en eso. La capitalización individual no puede ser el eje de un sistema de pensiones. Puede aportar en el margen, pero no puede ser el eje del sistema de pensiones. Sistemas de seguros de salud con lógicas de riesgo de seguros privados no pueden ser el eje de un sistema de salud. Pueden aportar en el margen, pero no pueden ser el eje. Por lo tanto, creo que hay un gran desafío, que además para mandarle un mensaje a la población. Porque yo creo que la población percibe más, lo que a veces quiere saber es que vamos avanzando en la dirección que toca, y no que vamos haciendo lo mismo de siempre que no funciona. Y creo que, como decía Federico, y también lo mencionaba José Antonio, un cambio muy profundo en las políticas sociales y en las reformas sociales y en la lógica de pensar las políticas sociales se requiere. No podemos seguir introduciendo criterios de riesgo y criterios de mercado como eje de un sistema de protección social. Creo que eso nos va a llevar, ya nos llevó a que no funcione y nos va a seguir llevando al fracaso. Y ahí hay un gran desafío. Ahora, para sostener eso necesitamos crecer. El tema de inclusión, de fortalecer los mercados laborales va a ser un tema central. Por lo tanto, hay que buscar un círculo virtuoso entre los desafíos laborales que mencionaba José Antonio, que yo creo que van a estar muy presentes en los próximos años y pueden ser factores de detonación de crisis sociales, la capacidad de retomar sendas de crecimiento, pero cambiar la lógica y la mirada y reestructurar nuestros sistemas y lógica de protección social son esenciales en un contexto democrático. Y ahí es cuando uno se pregunta cómo las democracias pueden dar respuesta a esto, que van a pasar por fortalecer un Estado de derechos. Y va a pasar por fortalecer el papel del Estado y un Estado social de derecho. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Federico. Gracias, José Antonio. Supongo que en estos minutos debo pasarle el caracol, el micrófono a Santos Ruesga. Santos. Yo les agradezco a mis tres contertulios su eficacia expositiva y pues a ti, a la Universidad Autónoma y al resto de los organizadores, pues mi reconocimiento por el honor que me hicieron de invitarme a esta primera reunión. Pero pues te paso la palabra, Santos, y me despido de mis muy estimados amigos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Rolando. Muchas gracias, Federico, Daniel, José Antonio. Creo que ha sido un debate muy interesante. Habéis dejado sobre la mesa muchos elementos a discutir para el futuro de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, pero particularmente de la región. Y nosotros queríamos agradecer también a los participantes que en algún momento han superado la cifra de 150, el que hayan seguido con atención este debate, que hayan participado con sus preguntas, que hemos intentado trasladar a los contertulios, y animarles a que sigan con nosotros el próximo mes y en meses sucesivos. El próximo mes, en concreto, como tienen en pantalla, el 3 de junio, tendremos la siguiente reunión, la segunda sesión de este webinar LATAM Post-COVID, en el que discutiremos acerca de la gobernanza y la calidad democrática en las sociedades latinoamericanas, obviamente en la perspectiva del post-COVID. Algo nos han adelantado ahí nuestros contertulios, pero vamos a centrarnos más profundamente en el debate del próximo 3 de junio en estas cuestiones de singular trascendencia para el futuro de la región. Muchas gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, Santos, por la invitación. Muchas gracias. Buena noche a los peninsulares. Buenas tardes a todos, gracias, buenas noches, chao. Gracias, hasta luego, chao. Hasta luego, gran gusto.
Chao a todos.